¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar dos formas de eliminar completamente las cucarachas de su casa, ya sean grandes o pequeñas. Así que sin más, comenzamos. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y es que el día de hoy vamos a ver dos métodos sumamente eficaces para eliminar todas las cucarachas, porque usted no puede permitir tener cucarachas dentro de su casa, porque la mayoría de ellas viene de dentro de las alcantarillas y son portadores de bacterias, de microorganismos perjudiciales para nuestra salud, porque llegan, contaminan sus alimentos y luego nosotros consumimos esos alimentos y de esa manera es que luego nos enfermamos y no sabemos ni cómo es que nos hemos enfermado. Usted puede usar en su casa el primer método o el segundo, pero lo mejor es usarlos juntos. Usted en su casa puede escoger el método que más le convenga, pero si puede usar los dos métodos al mismo tiempo, eso sí que va a estar espectacular. Y algo bien importante es que estos dos métodos no son venenos caseros, sino que es otra forma de eliminarlas. En el primer método vamos a usar este limpiador desinfectante para pisos que tenemos acá, que es con aroma a pino. Pero también podemos usar el desinfectante para pisos con aroma a lavanda. Cualquiera de estos dos olores son deliciosos para nosotros, pero son completamente desagradables para las cucarachas. Y en el siguiente método vamos a usar un recipiente muy parecido a este que yo tengo por acá. Así que vamos a comenzar. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ya estoy por acá listo para comenzar a elaborar este potente producto, pues que nos va a tener a raya las cucarachas, también los mosquitos o los zancudos, y también sirve incluso contra las moscas. La verdad que una casa limpia es lo primero que hay que tener para tener un poco alejadas las plagas. ¿Y qué es lo que vamos a usar para hacer este producto? Pues lo que tengo aquí es este producto, pues que prácticamente todos lo usamos, y además que es con aroma a lavanda. Esto es fundamental porque si usted no lo sabía, el olor o el aroma a lavanda es repelente contra varias plagas. Además, vamos a usar el vinagre común, el vinagre que todos tenemos en casa. Es el vinagre más barato que hay, así que vamos a usar este también. El día de hoy les voy a enseñar tres formas en las que podemos usar este producto y nos va a funcionar de una manera súper genial. Primero voy a poner un poquito aquí, voy a poner otro poquito por acá también. Estas medidas son al tanteo, no necesariamente tienen que ser con medidas específicas. Y voy a poner una cucharita pequeña de vinagre en cada una de ellas. Y de esta manera ya tenemos la primera forma de tener a raya las cucarachas. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo allí en las ventanas por donde las cucarachas pueden entrar. Además lo podemos poner también en algunos lugares, ahí en algunos rinconcitos por nuestra cocina. Y de esa manera nos va a funcionar muy bien. Porque de esta manera en que lo hemos hecho, se siente que despide un aroma bastante fuerte. El aroma a lavanda revuelto con el vinagre, la verdad que se siente. Yo lo siento bastante fuerte. Otra forma en que lo podemos hacer, y que a mí esta forma me encanta porque la verdad que es excelente, es que vamos a hacer uso de un atomizador así como este que yo tengo acá. En este caso cambian un poquito las medidas. Yo voy a poner un poco acá de este producto. Bueno, ya he puesto aquí una bonita cantidad, más o menos es como una taza de nuestro producto. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar de nuevo el vinagre, pero le vamos a poner unas 4 cucharaditas de vinagre. 1, 2, 3 y 4. Revuelvo un poquito por acá y ya nuestra poderosa mezcla ya está lista. A mí la verdad que hacer esto me encanta porque podemos darle a este producto varias funciones. El primero es que podemos echar así directamente, así en los rinconcitos de nuestra cocina o de nuestra casa. En esos lugares ahí detrás de los muebles, en esos lugares que están un poco oscuros.
Y además algo maravilloso es que podemos limpiar ahí por la cocina, pues también todas esas plagas se van a ir de la cocina, se van a ir de cualquier lugar donde ustedes estén aplicando este producto. La otra manera, mis queridos amigos y amigas, en que lo pueden usar es que podemos aplicar un poquito de este producto al trapeador con el que estemos trapeando el piso de nuestra casa y va a ver usted cómo se van desapareciendo todas esas cucarachas de su casa. La limpieza en el hogar, y a eso le añadimos estos olores que son poderosos repelentes contra esas plagas, pues las vamos a tener a raya. Así es, familia, y para este segundo método lo que vamos a usar es un recipiente así como este. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, puede ser más alto y va a estar mucho mejor todavía. Lo que sí necesitamos es que por el lado de adentro sea bien lisito, porque lo que vamos a hacer en este momento es una super trampa para atrapar todo tipo de cucarachas, como les decía en un principio, ya sea de las grandes o de las pequeñas, todas van a caer acá. Y lo mejor de esta trampa, lo mejor de este sistema es que sigue trabajando por muchos días. Así que veamos el segundo método. Les recuerdo, familia, que si todavía no están suscritos a este canal, pueden suscribirse, es completamente gratis. Tenemos muchísimos videos en el canal. Además, dele me gusta a este video. Compártalo porque compartir conocimiento es una maravilla. Y siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Estoy listo por acá, mis queridos amigos y amigas. Y como ven, pues este es un recipiente que no es muy pequeño. Y mucho mejor porque si tenemos bastante problema con bastantes cucarachas, entonces aquí la verdad es que caben bastantes. Por aquí no importa si es liso o es áspero. Si es áspero, mucho mejor. Pero si es liso, así como este, ahorita mismo vamos a solucionar ese problema. Y como les decía a un inicio, puede ser cualquier tipo de recipiente. Y que sea un recipiente que ustedes no ocupen, porque bien lo tiran con todo y cucarachas o botan las cucarachas que hayan atrapado y luego siguen usando el mismo recipiente. Bueno, y voy a usar esta cuerda que está por aquí. Se la voy a enrollar por acá a nuestro recipiente con mucho cuidado. Además, coménteme si usted tiene problemas con cucarachas y qué ha estado haciendo. La verdad que en el canal tengo una gran variedad de venenos contra las cucarachas y de soluciones pues para acabar con las cucarachas. Voy a enrollar la cuerda por aquí para que no se me suelte. Que no nos queden espacios muy separados, porque esta cuerda la estamos poniendo para que las cucarachas se suban por acá y no tengan ningún problema. Bueno, yo en este punto estoy usando una cuerda para que las cucarachas se suban. Pero la verdad es que usted puede usar cualquier otro tipo de material para lograr que las cucarachas se suban. Yo incluso hice otra trampa que solo le puse unos palitos para que las cucarachas se subieran y de la misma manera funciona perfectamente bien y se lo voy a mostrar al final. Ahora lo que sigue es que vamos a poner un poco de aceite dentro de nuestra trampa. Vamos a poner alguito de aceite, no tan poquito. Vean, voy a poner un poquitito más. Bueno, ya con esta cantidad de aceite que está por allí es más que suficiente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a untar este aceite que está aquí en las paredes de nuestro recipiente. Lo que sigue es que vamos a poner un pedazo de pan o un pedazo de cualquier alimento que usted sepa que atrae las cucarachas. Yo sé que el pan les encanta y lo tenemos acá. Las cucarachas van a venir atraídas no solo por el pan que pusimos adentro, sino que también por el aceite. El olfato de ellas es muy bueno y van a sentir el olor del pan y van a sentir el olor del aceite y van a comenzar a subirse a nuestro recipiente. Cuando las cucarachas caen en su interior, ellas van a alimentarse, pero luego van a querer salir de allí adentro. Y el aceite que está untado en las paredes del recipiente no les va a permitir que salgan. Y de esa manera ellas van a quedar adentro. Una vez que están dentro, ellas pueden comer del pan, incluso pueden comer del aceite. Pero el aceite
va a comenzar a embarrárseles en todo el cuerpo y ellas van a morir asfixiadas. ¿Por qué van a morir asfixiadas? Resulta que las cucarachas, al igual que la mayoría de los insectos, respiran a través de unos conductos que se abren hacia el exterior de su cuerpo a través de unos órganos que se llaman espiráculos. Y estos los tienen en todo su cuerpo excepto en la cabeza. Entonces se llena de aceite su cuerpo y de esa manera ya no pueden respirar y se mueren. Así que lo que resta es que vamos a ir a poner esta trampa en un lugar donde hayan muchas cucarachas. Si el problema lo tiene en la cocina, pues allí en la cocina, ahí déjelas todos los días, porque esta trampa funciona todos los días. Entre más tiempo la deje, más cucarachas van a ir cayendo. Por cuestiones de tiempo, yo ya preparé anticipadamente otra trampa. Esta la hice con unos palitos para que por medio de estos palitos las cucarachas se subieran a la trampa. La ventaja de la cuerda enrollada es que ya la trampa la tenemos lista, preparada y la podemos mover para cualquier lado sin andar llevando más cosas. Así que tomé mi trampa, la fui a poner en un lugar donde yo sabía que habían cucarachas, le acomodé ahí los palitos para que se subieran las cucarachas y la dejamos por ahí a que actuara durante 24 horas. Usted la puede dejar todo el tiempo que sea necesario. Así que la dejamos ahí y regresamos al día siguiente. Vean mi gente, nos cayeron 3 cucarachas grandes y varias chiquitas. Estas cucarachas no van a poder salir de ahí, van a asfixiarse con el aceite y tampoco van a salir volando. Si esto lo ponemos en un lugar donde abundan las cucarachas, ahí no van a caber, mi gente, no van a caber de la cantidad de cucarachas que caen. Y lo que voy a hacer es que voy a dejar esta trampa por aquí para que vayan cayendo más cucarachas. Y también tengo esta otra trampa lista y activada para que siga haciendo su trabajo de atrapar cucarachas. Familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima. Yeah, this is Gio De La Rosa, fresh new days. Come on, 우리 집을 위한 꿀밥 매일매일이 fantasy. 너와 내가 함께 만들어 bestie. Oh, 빛나는 채널 Gio De La Rosa.